Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Ávila Mi nombre es Oscar León. y este es nuestro proyecto para la clase de Teoría de Identidad y Sujeto, y nuestro proyecto se llama Los Supercampeones. Para introducir a nuestro ensayo debemos de hablar primero de nuestro título. ¿Por qué los supercampeones? Los supercampeones es una serie de anime japonés que habla sobre fútbol. Ambos temas a tratar, el anime y el fútbol, a partir de dos textos, el sujeto y el poder y la muerte del autor. Para empezar con este debate, mezclando estos temas, iniciaremos con la pregunta: ¿quién está hablando ahí? Ok, esta pregunta sale del texto de la muerte del autor, que es, por lo que se entendió, es un ensayo, una tesis de un autor que se basa en el texto de Rolando Barthes. Y este autor del siglo XX francés explica o busca cómo la obra, cómo el libro, el texto literario puede conseguir su propia áurea, su propio ente, o sea, tener su propia fuerza. Entonces, esta pregunta se la hace después de leer un tal texto y pues se menciona: ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? El autor, está hablando el lector, está hablando una fuerza universal, está hablando el héroe de la obra. Entonces, de ahí parte su investigación y su texto. En sí, esta obra se pregunta si este texto tiene fuerza o depende solo del autor que le escribió, o depende del lector cuando ya lo empieza a leer. Y aquí es donde entra la muerte del autor. Es como que esta separación del artista, esta separación del yo, o sea, y que la obra tenga como que su propia personalidad. Ya no existe el yo, la obra ya no tiene esa fuerza que le daba el autor. O sea, la obra ya tiene su propia independencia, y esta idea sale como a partir de los 90, donde ya se separa y la obra tiene su esencia, donde el espectador ya pasará a ser un actor y lector y no solo un observador. Entonces la obra de arte consigue ser independiente del mismo autor, o sea, del mismo creador. Ok, entonces hay una separación entre el autor y el arte. Exacto, más o menos, pero no del arte en sí, sino de la obra de arte. El autor queda atrás, queda en el pasado de la obra. El punto de partida es la obra terminada, y el pasado es el autor que la escribió, su creador, y el presente y futuro de la obra es el lector, que ya toma un papel importante de la obra, pero manteniendo la esencia de la misma obra. Ok, se me viene un ejemplo entonces. Hablemos de anime. Ok, en el anime... Bueno, ¿qué vas a decir? Bueno, te iba a preguntar acerca del ejemplo que te iba a proponer. El autor de Dragon Ball Z, por lo entendido, es Akira Toriyama. Lo conozco porque pues me gusta Dragon Ball Z. Pero, por así decir, Dragon Ball Z dejó de ser de Akira Toriyama y ahorita ya es perteneciente a sí misma como pieza única de anime, por así decirlo. Digamos que sí. Para estos ejemplos, o sea, para seguir el texto el concepto del autor, no tiene que ser una obra literaria. O sea, puede ser cualquier pieza de arte, en sí, pintura. Por eso lo relaciono con el manga. Entonces, poniendo como ejemplo el Dragon Ball, que esta serie de anime, como por ahí de los 90, si no me equivoco. O sea, su autor le puso su propia esencia, le puso su inspiración, le puso sus ideales, y ya de ahí salió esta pieza, esta obra. Pero con el paso del tiempo consiguió como que su independencia. O sea, ahorita en el presente ya vemos a Dragon Ball, este anime, como esta serie única donde salen diferentes spin-off o salen personajes como que separados, series distintas, pero relacionados a esta misma obra. Y ahorita esta serie tiene como que ya no solo un creador, sino como que ya no solo un dibujante, tiene ya varios.
y hacen donde pues como que lo que ellos quieren, pero sigue manteniendo su esencia. Digamos que ahí es cuando entra como esta muerte del autor, porque en sí la obra ya es muy extensa, entonces pues ya con el mismo peso que tiene y ya de su fama y de su auge que tuvo en estos últimos años, pues ya se separó del autor, aunque no quita como que lo importante, sino es como que este paso o este punto de partida para la pieza. Como que pasa de ser un dominio del artista a ser un dominio hacia el público, ¿no? Como que el público tiene más identificación con la misma pieza que el mismo autor, en cierto modo, ¿no? Por así decir, mi mamá ya no conoce a Dragon Ball Z como Dragon Ball Z, sino como Goku. Es decir, todo viene en un mismo margen, ¿no? Mi mamá no sabe ni quién es Akira Toriyama, simplemente menciona a Goku. Exacto, eso porque, bueno, el Goku como personaje principal, pues es literal muy famoso en todo el mundo. Y quitando esta mención que hiciste de la autoría o como que este dueño de la obra, digamos que también de eso habla el autor, porque al agregarle un autor, cerramos como que esta escritura que tiene la pieza, esta lectura que se le puede dar. Si nosotros solo decimos, esta pieza es de tal autor, bueno, sí es, pero no es, o sea, su concepto no solo es del autor. Y es lo que quiere explicar Roland Barthes, que en sí la pieza tiene su propia esencia, o sea que la pieza es el mismo autor, y ese es donde también el lector y el espectador entran, porque ellos son los que le dan el concepto nuevo, ellos le dan una nueva lectura. Y claro que no se cierra como que a la lectura original que le dio el creador, pero ya no es su única opción, ya no tiene ese mismo concepto o ese único concepto que se tenía antes hasta que se cuestionó. Bueno, ahorita que dices esas cosas se me viene a la mente otro ejemplo, un poquito más local, hablando de cercanía, es decir, la familia. Un autor puede ser un padre y un hijo puede ser la pieza o la obra de arte como tal, es decir, la pieza viene a ser algo autónomo, algo que come, que está por ahí andando entre otros. Exacto. Entre otras cosas, pero pues no pierde su autonomía, pero todos lo reconocen como que es el hijo de Doña Chata, es el hijo de Don Pepe, o sea, pero más ese individuo se representa a sí mismo. ¿Por qué? Porque es una especie de individualidad, ¿no? Pues exacto, o sea, poniendo el ejemplo del padre y el hijo, o sea, el hijo va creciendo, el hijo se independiza del padre, el hijo tiene nuevas relaciones, conoce más gente, entonces ahí es donde entra como que este ejemplo, esta obra de la muerte del autor, poniéndolo en ejemplos simples como el del padre y el hijo. Este hijo va creciendo, se independiza y ya por su propia esencia es que consigue esta independencia y consigue ser reconocido sin necesidad de que tenga el autor enfrente de él. También está pues esta forma de no cerrarse a un solo concepto. Entonces cada obra tiene su lectura, cada obra puede ser leída como quiera, cada obra puede ser leída por quien sea y no solo de uno. El yo desaparece y ahora se abre para todo el público. Buena reflexión al respecto sobre ese tema. Y bueno, en relación con el título, pues es que, o sea, es el título de los Supercampeones, pues esta serie de anime, creo que por ahí de los 80, 90. Entonces, pues relaciona los dos textos, los dos temas a partir. Y pues ahorita mi compañero Oscar va a hablar del sujeto y el poder relacionado a los temas. Estaba escribiendo al respecto sobre este tema de Foucault, el autor de La muerte del sujeto y el poder, perdón. Y ahorita que estábamos hablando de individuo con tu ejemplo, se me arraigó el tema del sujeto mencionado en el texto a tratar. Foucault en ese texto habla sobre el sujeto como un ente que está sujeto de sujeción a sí mismo, a su propia identidad y a la identidad social que lo rodea. Es decir, el sujeto como tal no tiene
un poder más allá de cambiar a sí mismo o cambiar todo. Simplemente es una escalera o una conjunción de términos sociales y de constructos sociales por su familia, por su lugar donde nació y, como dicen otros autores, por su nacionalidad adoptada. Ahí es donde entra los círculos sociales, los círculos culturales. Sí, o sea, todo tiene que ver, o sea, tanto individualmente convergemos con la sociedad, y la sociedad converge con nosotros y nos nutre de esa, por la palabra más fácil llamarle, cultura. Ok, ¿y cómo o en sí se relaciona el sujeto con el poder, o se pueden separar, o tienen que estar juntos, o más o menos cómo se lleva la relación entre el sujeto y el poder? Pues más que nada el autor menciona las relaciones de poder. Todos estamos envueltos en relaciones de poder. Y aclaro, relaciones de poder, según el texto, como relaciones donde uno tiene que obedecer y uno tiene que respetar, y uno tiene que mandar y otro tiene que sugerir. Es decir, en el ámbito escolar, como este mismo ensayo, estamos sujetos a hacerlo para sobrevivir. Okay. Y estamos sujetos a caminar en las calles y estar bajo unas normas que se llaman pasos peatonales, señalamientos de tránsito y todas esas cosas que tienen que ver. Estamos sujetos a eso porque está impuesto, porque te multan, porque no puedes hacer esto. Ese tipo de poder no se refiere meramente a que el gobierno te oprima y te quiera controlar. Ajá, exacto. Okay. No, simplemente como que en todos lados tenemos las normas. Las normas son relaciones de poder, igual en nuestra casa, con nuestros padres, o sea, con quienes nos rodean, tenemos esas relaciones de poder. Entonces, con lo que ya explicaste, el fútbol es como que un ejemplo que tú usarías para explicar el tema. Por supuesto. Al final del texto, Foucault menciona las relaciones de estrategia igual. Las relaciones de estrategia se vienen dando desde hace mucho tiempo, o más bien desde siempre que hemos estado o desarrollamos la lingüística o los medios de comunicación interpersonales. Una relación de estrategia quiere decir que es una relación de pensar meramente de analizar la situación y ver cuál es la mejor salida posible o la más viable. Es decir, en el fútbol o en cualquier otro deporte como que sea de competición, la estrategia vale mucho, y quien tenga la mejor estrategia es el que va a ganar, y a partir de quien gane se gana prestigio, se gana dinero, se gana, en conclusión, se gana poder. Exacto. Y así pasa en las guerras. Quien gana la guerra saquea al otro, se lleva sus recursos, se lleva su tecnología, es decir, gana poder. O sea, quien tiene la estrategia, pues gana, ¿no? Exacto. Ok, y como última pregunta, el sujeto o la palabra sujeto, ¿tú cómo la interpretas? ¿Como el sujeto de un ser o el sujeto del verbo sujetar? Porque mencionaste ahí de sujeto a las normas y el sujeto como un ser independiente, entonces, como para aclarar un poquito. No como algo que te sostiene o algo que te está estrangulando, sino como algo a lo que estás adherido por inercia. Es decir, estamos vestidos por inercia, porque estamos sujetos a una norma social ya construida, que es vestirse cuando estés en la calle. Eso se refiere, a mi punto de vista de este texto, a la sujeción a las cosas que le buscan sentido común, a un bienestar social
al respeto y todo lo que conlleva un poco la moral Y lo construida actualmente. por la sociedad, ¿no? Sí, no es algo como que el gobierno te esté oprimiendo o te quiera manipular, ¿no? Es como que una sujeción a relaciones de poder, a relaciones de estrategia. Ok. Y por último, igual quería mencionar, ya que estamos hablando de fútbol, sobre pues el mundial que se está llevando a cabo, que se me hace un poco absurdo y un poco tonto, ya que pues se está llevando a cabo por esto mismo que estamos analizando ahora, que es el poder. Es decir, hay una frase que es muy popular y no muy fuera de lo real de hoy en día, que es el dinero es poder, y lo estamos viendo actualmente en el mundial de fútbol, porque pues en esa zona pues tienen mucho dinero, tienen mucho capital y pueden comprar eventos deportivos de esta magnitud, tanto fútbol, Fórmula 1, eventos muy caros. ¿Por qué? Porque tienen el dinero, tienen el poder, y a manera de poder igual está la estrategia, a manera de estrategia también está el dinero, y ellos están utilizando esa estrategia como medio para que generar más recursos a cambio de corrupción, a cambio de mala cultura, porque pues ellos no son reconocidos por ser las personas más queer, por ser las personas más respetuosas hacia otro ser. Al contrario, son dictaduras y formas de gobierno que pues Oprimen al pueblo, ¿no? en cierto modo ellos sí se puede decir que están sujetos de la forma más arcaica de decirlo. Ok. Entonces, podemos concluir de que el tema que vimos o que escogimos o que nos interesó bastante, pues relaciona como que estos temas de nuestro interés, o sea, temas que dices, que puedes pensar, no tienen mucho en común, no tienen mucha relación, pero pues leyendo y analizando y estudiando, llegamos como que a este punto medio de estos dos conceptos distintos, como una serie de anime con un deporte súper famoso, o sea, mundialmente, pueden llegar a pues ser estudiados a través de estos textos, que es el sujeto y el poder y la muerte del autor. Entonces, hasta aquí llegaríamos. Mi nombre es Leonardo Ávila. Mi nombre es Oscar León, agradecemos mucho por escucharnos.